Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, el primer programa de la semana. Ayer hubo debate, así es que tuvimos a esta hora un espacio de noticias y, bueno, calienta la campaña electoral sin duda alguna. Hoy se reveló a la medianoche la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que le da un empate técnico en el primer lugar a Fabricio Alvarado de Restauración Nacional y a Juan Diego Castro del Partido de Integración Nacional. Hoy a las 7 se revelará la nueva encuesta de Sid Gallup. También viene la etapa de los debates a continuación. Mañana, si no me falla la memoria, será el debate de Radio Colombia. A los compañeros de Colombia y todos aquellos que me dicen, ¿cómo usted va a decir que hay un debate en Colombia? Bueno, no me duele prenda en admitir los esfuerzos que hacen también otros colegas. Al día siguiente vendrá el debate de Grupo Extra, donde entiendo no estará, de los 6 primeros, no estará don Carlos Alvarado del Partido de Acción Ciudadana, por lo menos yo no vi la invitación de don Carlos. El lunes es el debate de Monumental, el debate de la decisión, donde nosotros decidimos hace ya semana y media invitar a 6 candidatos presidenciales. Estarán aquí los 6 ya confirmados. Estará don Juan Diego Castro, don Fabricio Alvarado, don Antonio Álvarez, don Rodolfo Pisa, don Rodolfo Hernández y don Carlos Alvarado. El martes será el debate de Teletica, que entiendo han decidido en las últimas horas, por lo que he visto en redes sociales, incluir a don Carlos Alvarado, candidato del PAC. El jueves será el debate final, que es el debate de Noticias Repretel y NC11, y así se completan los debates de cara al 4 de febrero en las elecciones nacionales. Es curioso porque cuando pareciera que cuando la gente contesta en las encuestas por quién votaría, lo hace de una manera más personal hacia el candidato, porque cuando uno pregunta, los problemas que más le afectan al país son muy diferentes a las valoraciones que hacen algunas personas para votar, y tiene que ver directamente, por ejemplo, con empleo, con inseguridad, con la situación económica. Lo cierto es que la situación fiscal es de emergencia completa. Estamos en una situación fiscal muy complicada y gane quien gane va a tener que hacerle frente y va a tener que solucionar con la ayuda del resto de fuerzas políticas la situación fiscal de nuestro país. Es por eso que le pedimos a 6 representantes, le pedimos a los 6 partidos que encabezan las encuestas que nos confirmaran a sus representantes en temas fiscales y económicos. Curiosamente, 4 de ellos son candidatos a la vicepresidencia de la República y los voy a presentar recordándoles a todos que nos pueden ver en diversas plataformas. Estamos en vivo en radio, estamos en vivo en monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, estamos en CDR Móvil en vivo, estamos en Facebook Live en vivo a través de la cuenta de Noticias Monumental. Esta noche pueden ver este programa en reprise a partir de las 8 de la noche, y a las 10:30, después de que juegue hoy Herediano, ¿verdad?, contra Guadalupe, sí, el único invicto del campeonato. Después de que juegue Guadalupe contra Herediano, a las 10:30 podrán escuchar también este programa otra vez a través de Monumental. Voy a presentarles a nuestros invitados de izquierda a derecha. Voy a empezar, doña Edna Camacho. Ella es candidata a vicepresidenta del Partido Unidad Social Cristiana. Doña Edna, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes y gracias. Doña Epsi Campbell, también candidata a vicepresidenta del Partido de Acción Ciudadana. Doña Epsi, bienvenida a Matices. Muy buenas tardes y muy contenta de estar compartiendo este tema tan importante con toda la audiencia. Gracias. Don Roberto Suñoles, candidato a vicepresidente del Republicano Social Cristiano. Don Roberto, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, buenas tardes, Randall, gracias por la invitación, estamos a la orden. Gracias. Don Luis Rivera es jefe programático del Partido de Integración Nacional. Don Luis, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, de verdad. Don Edgar Ayales es candidato a vicepresidente del Partido de Liberación Nacional. Don Edgar, bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall. Estoy muy contento de compartir con mis compañeros este diálogo. Y don César Zúñiga, que es asesor en temas fiscales y económicos de Restauración Nacional. César, bienvenido a Matices. Muchísimas gracias, Randall, y un saludo a todos los radioescuchas. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, que me acompañan hoy. La idea hoy es conversar entre todos sobre el tema fiscal. Indudablemente alguno de ustedes participará en el gobierno
en que tenga que resolver este tema, indudablemente necesitará del resto para resolverlo. En el orden que los presenté, doña Edna, ¿cuán grave es hoy la situación fiscal? Es sumamente grave porque es el tamaño del faltante fiscal se ha acumulado ya por muchos años. Son 9 años desde que tenemos un déficit mayor al 5%. Un año estuvo como en 4%, pero eso es históricamente alto. Son muchos años de un déficit muy alto, cosa que no habíamos visto históricamente en el país, y eso ha llevado a un endeudamiento enorme. A veces la gente cree que estos temas tienen que ver solo con los números y con economistas, y que no tiene que ver con su situación personal, pero tiene todo que ver con la situación personal de todos los costarricenses. Es un problema que repercute en las tasas de interés y por lo tanto en las cuotas de los préstamos que tienen las personas en su vivienda o en su consumo. Lo vimos en el mes de diciembre, que el Ministerio de Hacienda, por requerir ir al mercado a financiar el faltante, aumentó las tasas de interés en 2 puntos, y esto repercute en el bolsillo de los costarricenses. Y el otro tema es que no podemos olvidar que precisamente ese gobierno, compitiendo por los recursos escasos que hay en el mercado, lo que hace es que le quita espacio al sector productivo para obtener financiamiento y para poder crecer y para poder aumentar la contratación de trabajo. Entonces también tiene una repercusión en la generación de empleo, que también preocupa a tantas personas en nuestro país. De manera que es un problema grave por su magnitud, grave por su permanencia y grave por sus consecuencias. Doña Epsi, no sé si usted quiere agregar algo a lo que nos decía doña Edna, pero sí quería preguntarle si usted siente que hay acuerdos tácitos en esta situación fiscal sobre la que podamos ir avanzando por parte de las diferentes fuerzas políticas. Bueno, yo quiero decir que doña Epsi, el micrófono. Ya. Quiero decir que una campaña política debería ser el espacio del debate más importante sobre los temas cruciales, porque es el momento en que se define la ruta del país para los próximos 4 años. Se define en tanto que los partidos políticos colocamos sobre el tapete de discusión cuáles son las perspectivas, y porque la gente, cuando vota por nosotros, parcial o totalmente, en las papeletas a diputación y en las papeletas presidenciales, no está votando por una visión subjetiva y general de mundo, está votando por lo que le hemos ofrecido a la ciudadanía. Y creo que el problema fiscal es un tema en el que siempre pareciéramos estar de acuerdo, pero no lo suficiente para tomar las decisiones del caso. Me parece que hay como un inconsciente colectivo de algunas personas incluso que conocen la magnitud del problema, y de algunos partidos políticos, de pensar que siempre tenemos chance, no hemos caído al hueco más profundo, aunque, como bien lo describe Edna, hay manifestaciones claras de los impactos del déficit fiscal en este país. Es verdad, ella lo plantea en algunos temas de absoluta contundencia, pero es un Estado que estamos financiando y que estamos manteniendo a préstamo, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo, porque no podemos proyectar, pero es imposible que sigamos por esta tarea. Así que el asunto es mirar si efectivamente estamos de acuerdo en llegar a acuerdos en este tema, indistintamente quién gane, porque es lo que necesita este país. Don Roberto, ahora que conversaba antes del programa con doña Epsi sobre los temas que no deberían pasar por una campaña electoral, estábamos hablando específicamente de los derechos humanos, pero en los últimos minutos me he preguntado si el tema fiscal debería de ser un tema necesariamente electoral, cuando, por ejemplo, la tentación de decir no más impuestos, la más popular, por supuesto que el que diga no más impuestos, todo el mundo le va a caer bien, porque nadie quiere pagar los impuestos. Debería ser, deberíamos partir de que hay que cobrar ya más impuestos y ver qué hacemos, o debería ser un tema que lo dejemos para después de las elecciones. Bueno, este punto que usted señala, Randall, es importante primero, y luego es inquietante desde el punto de vista de lo que usted está señalando. Sí, evidentemente el torneo electoral tizna en algún grado del interés de cada grupo, por supuesto, la visión con la cual se están contemplando los problemas y sus posibles soluciones.
podría ser que hacia el futuro temas de estos tengan que relevarse para que sean realmente estudiados una vez que se ha definido ese cuadro o esa hoja de ruta que señala doña Depsi, ya definida por los costarricenses, y no convertirlo necesariamente en el tema electoral. Ahora, es inevitable que sea el tema electoral cuando desde 1995, Randall, en este país no hay una reforma puntual al esquema de carácter tributario, fiscal, etcétera. Y eso contribuye a no solamente exacerbar la discusión en alguna perspectiva, sino también a entrar a opinar. Obliga a los partidos políticos a entrar a opinar sobre lo que sucede realmente y a justificar el por qué estamos en donde estamos. Ahora, aquí hay que recordar una cosa muy brevemente para darle oportunidad al resto de compañeros. El país anda ahí en ese filo y en ese borde terriblemente peligroso de caer en el abismo de la insolvencia, de la negativa de los organismos internacionales a conferirle crédito. Eso paraliza el país, como ha señalado doña Edna, agrava la situación de calidad de vida de los costarricenses. Y tengo muy claro en mi mente la última vez que Costa Rica vivió una crisis de esa naturaleza, que fue en los años 80. El problema no es solamente no abordar a tiempo la solución a esto con una tarea o como una tarea prioritaria de los movimientos políticos, sino una vez tomado algún tipo de acuerdo. Recuerdo muy bien que de los 80 nos tomó a los 90 restituir la situación, o sea, reestructurar el problema económico en un país como el nuestro, de escasos recursos, con acceso limitado al crédito mundial o internacional, con problemas de calificación que hoy se han agravado aparentemente, etcétera, nos toma mucho tiempo. En algún grado nos toma el tiempo que hemos perdido en la discusión, y eso atenta doblemente contra la posibilidad no solamente de resolver, sino que el país avance. Si usted no resuelve el tema fiscal, no va a resolver el problema de infraestructura. Si usted no resuelve el problema de infraestructura, se sume más aún en el subdesarrollo, y así sucesivamente se produce lo que don Edgar señala en ocasiones como el encadenamiento de los males que nos aquejan, ¿verdad? Y entonces, cuando se dan todos estos al unísono, estamos frente a un problema que hay que resolver. Don César, yo he entrevistado ya a hoy 9 candidatos presidenciales con sus proyectos de gobierno. Yo no encuentro una diversidad de criterios en temas de cómo ejecutar, digamos, la reforma fiscal. Todos están de acuerdo en que hay que hacer algo fiscal. Sin embargo, yo que tengo abiertos los comentarios en Facebook Live, por ejemplo, cuando cualquiera de los candidatos se sienta y dice hay que aprobar más impuestos, inmediatamente salta todo el mundo, no más impuestos, no más impuestos. Y entonces yo a veces siento que la posición más cómoda desde el punto de vista electoral es decir, controlemos el gasto. Pero cuando uno pasa al siguiente estadio con los candidatos y dice, bueno, ¿y cómo controlamos el gasto? Que es la siguiente pregunta, cuando el 95% es una obligación legal o constitucional, se vuelve un tema muy, muy, muy complicado. ¿Cómo lo abordamos? Evidentemente este es un asunto que no se puede manejar desde la perspectiva del gasto. No, César, perdón, es que el micrófono está apagado. Adelante. Evidentemente este es un asunto que no se puede manejar desde la perspectiva solamente del gasto, y como usted dice, es la actitud más comodidosa de los políticos. A nadie le gusta decir que quiere aumentar impuestos, a nadie le gusta decir que se quieren socar clavijas en esa materia. Pero lo cierto del caso es que el problema es tan complejo, y además es un problema histórico. Aquí tenemos a doña Epsi, que estuvo en el periodo 2002, y desde esa época discutiendo plan fiscal. Duraron los 4 años discutiendo un plan fiscal para que al final fuera declarado inconstitucional y no pasara nada. Lo salvó un poquito la ley de contingencia fiscal, que ayudó a meterle un poco de oxígeno a las arcas del Estado, y eso les permitió trabajar un poco. Pero lo cierto del caso es que a los costarricenses, los partidos políticos tienen que hablarles con la verdad. El gobierno que llegue, si no llega a entrarle a los impuestos, y además el tema de los impuestos es un tema de los partidos políticos, porque eso se resuelve en la Asamblea Legislativa, es un gobierno que no va a poder sacar este bote adelante. De tal manera que evidentemente la discusión sobre el plan fiscal debería de ser en la agenda de todos los partidos, y hasta donde he podido observar es la agenda de todos los partidos, el tema número 1. El presidente de la República que llegue al poder en mayo próximo, lo primero que tiene que hacer es salir corriendo a negociar con las jefaturas de fracción para poner a caminar el plan fiscal, que como todos sabemos ya por lo menos está un poco caminando en la corriente legislativa. ¿Usted cree que sea el tema prioritario de todos los partidos? Me parece que sí, porque hay una realidad.
Decían nuestras abuelas que sin cacao no se hace chocolate. Y eso es una realidad, usted lo decía, don Roberto. No se puede resolver obra pública si no tenemos los recursos, por lo menos para enfrentar préstamos. No se puede mejorar la infraestructura hospitalaria o la infraestructura educativa si no tenemos los recursos para construirla o para enfrentar préstamos. De tal manera que tienen que hacerlo. Fíjense ustedes, el movimiento libertario es el partido que históricamente más ha dicho cero impuestos. Y sin embargo la población hoy por hoy no los está apoyando electoralmente. A pesar de que ellos tienen ese discurso tan agradable al oído, ¿verdad? Es un discurso muy agradable, decir, no, cero impuestos. Pero lo cierto del caso es que no los están apoyando. A veces desconfiamos de la malicia indígena de nuestro pueblo. El pueblo sabe que hay un problema muy serio, es un problema complejo, técnico, no es fácil de comprender, pero la gente sabe que el Estado tiene un problema económico serio y que si no lo arreglamos, la cosa se va a poner peor. Estamos al borde del precipicio y sin duda ese precipicio nos vamos a caer en ese hueco si no le entramos de lleno al tema fiscal. Yo no pude ver hoy el espacio de Canal 7 en la mañana, pero me están diciendo que don Fabricio dijo hoy que no a los impuestos. En realidad... ¿Eso dijo? Sí, en realidad la tesis fundamental es trabajar con lo que hay hoy en la Asamblea Legislativa, que es básicamente la reforma al impuesto sobre ventas, pasarlo al IVA, y trabajar el tema de la reforma al impuesto sobre la renta. De lo que se está hablando no es de más impuestos, no. De lo que se está hablando es no crear más impuestos. De lo que se está hablando es no aumentar las tasas. Que en este momento ni siquiera el gobierno ha querido aumentar las tasas. Entonces, pero eso no es, vamos a ver, eso no es un tema, de mero lenguaje, porque cuando usted dice, si yo tengo impuesto de ventas, no pago impuesto en el peluquero, pero si lo paso a IVA, pago impuesto al peluquero, en términos prácticos es un nuevo impuesto. Es que, vamos a ver, podemos los costarricenses, pueden los gobiernos sacar la tarea sin aumentar los ingresos. Vamos a ver, hablemos del ABC. Si hablamos de una reforma fiscal, estamos hablando de aumentar los ingresos. Claro, lo que pasa, lo que le estoy preguntando es que me parece que don Fabricio dijo no a los impuestos, digamos, no a más impuestos. Vamos a ver, no llevemos esto a una discusión semántica. Él pudo haber dicho no más impuestos, pero lo que está entendiendo es no vamos a crear ni más impuestos de los que ya tenemos, vamos a modificar los que tenemos para mejorar la recaudación y para aumentar los ingresos del Estado, por un lado, y por el otro lado, algo en lo que hoy por hoy las fracciones parlamentarias están de acuerdo, que es mantener las tasas vigentes en esa materia, principalmente no aumentar el IVA más allá del 13%, que es una de las propuestas que el gobierno actual trató de impulsar y que finalmente se llevó a la tasa que está vigente hoy en día. De tal manera que definitivamente hay que cobrar más impuestos, no hay otra forma de hacerlo. Gracias, más bien por aclararnos la respuesta de don Fabricio esta mañana. Don Edgar, ayer hace 4 años fue el debate presidencial de Monumental, ayer me lo recordó Facebook, no es que tenga tan buena memoria. Pero resulta que me acordé de los temas que tratamos en ese debate presidencial hace 4 años. El tema fiscal era el tema. Y además no solo era el tema, sino que todos decían, porque el gobierno que venga va a tener que tener todas las fuerzas. Y estamos 4 años después, más grave. Digo, yo he perdido un poco la esperanza, realmente, don Edgar. Estoy seguro que hace 8 y 12 años seguramente el tema fiscal debe haber sido uno de los más importantes en la campaña política. Efectivamente, de las cosas que más me sorprendieron a mí al regresar después de 30 años fuera del país, hace 6 años, fue cómo Costa Rica había caído en la incapacidad para llegar a consenso sobre temas importantes, como por ejemplo salvaguardar la integridad financiera del Estado. Y es asombroso porque Costa Rica por décadas siempre pudo resolver los grandes problemas, pero hace 2 décadas por lo menos hemos sido incapaces de llegar a acuerdos sobre temas tan críticos como este, ¿verdad? Y es un tema muy crítico, es un tema ya, bueno, todos lo hemos dicho, creo que hay un consenso nacional sobre la gravedad del problema, pero no así sobre las acciones que llevan a resolver el problema. Todos estamos de acuerdo en que hay un problema muy grande, pero nadie se atreve a asumir el costo político que implica su solución. Y se piensa
que hay siempre espacio para esperar. Yo creo que en estos últimos 4 años, y que no me pase la de los economistas que decimos que se nos va acabando el tiempo y ahí viene el lobo, pero y como el lobo no llega, pero el lobo ha llegado, ya llegó a Costa Rica el lobo en el 80, y no es que el déficit fiscal llegue a 6, 6,5 o 7. Aquí el punto crítico va a ser lo que sucedió en el 80, que el sistema financiero internacional perdió la confianza en Costa Rica para reconocer el pago de las obligaciones internacionales. Ahí es donde se da ese es el parteaguas. Rompimiento. Exactamente. No es el número del déficit. Y lo que me preocupa es que hay señales desde hace 3 años de que la comunidad financiera internacional nos ha venido enviando mensajes. En aquella oportunidad, si ustedes se acuerdan, fue el Fondo Monetario. Hoy en día son las agencias calificadoras de crédito las que juegan ese rol, quienes son las que asesoran a los grandes inversionistas que compran nuestros bonos soberanos. Entonces ya estas agencias nos han hecho una baja en la calificación 4 veces en 3 años. Y yo creo que estamos muy cerca, bueno, ya anunciaron prácticamente que viene otra al ponernos en una condición negativa, de perspectiva negativa. A mí el gran temor eso, que me perdón, da, Edgar, sí, para los mortales que no somos economistas, significa que me manchen a su jefe y no pueda pedir préstamos. Correcto. Bueno, eso significa, si ellos dicen perspectiva negativa a la calificación que actualmente tiene el país, significa que en más o menos 3 meses me pueden bajar la calificación una vez más y los bonos de Costa Rica pasarían a ser altamente especulativos, al igual que los bonos de Bolivia, lo cual no solo encarecería mucho el endeudamiento de Costa Rica, sino lo que es más importante, podría desatar una salida de capitales y obviamente pararía el ingreso de capital y de inversión extranjera. O sea, eso es lo que puede ser el gatillo para que empiece una crisis mucho más seria, y yo creo que no estamos muy lejos de ese punto. Don Luis, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo logramos que efectivamente alguien quiera asumir el costo político de arreglar la situación fiscal del país? Bueno, don Randall, es que hay un par de temas que creo que son muy importantes. Estamos más que claros que la situación fiscal es el principal problema económico de este país, y más aún, es el principal problema y reto de política pública de este país. Porque no se trata solo de la cifra macroeconómica en sí misma. Obviamente es preocupante que vaya creciendo, ¿verdad? La deuda y el déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ciertamente esas cifras nos inquietan. Pero antes de la cifra en sí mismo, lo que más nos preocupa es que aquí de lo que tenemos que pensar es no en lo que puede pasar o no en los próximos 4 años de gobierno, si se toman o no se toman las decisiones, y ahora podemos hablar de ese tema relacionado con las decisiones. Es que estamos hablando de lo que puede pasar en la próxima década o en las próximas 2 décadas. Hay que recordar que al final, cuando uno habla de política fiscal, desde la perspectiva de los impuestos y del gasto público, uno tiene que tener muy claro cuál es el norte que uno esperaría o que uno piensa que debería seguir el país en términos de sus objetivos de desarrollo hacia futuro. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que este país acertadamente ratificó hace como un par de años, ¿verdad?, con un decreto presidencial. ¿Podemos llegar a los objetivos de desarrollo sostenible 2030 con esta situación actual? La respuesta es no, ciertamente. Si queremos aspirar a grandes cosas, a potenciar todas las oportunidades de desarrollo para este país en la parte económica, social y ambiental, necesariamente tenemos que entrarle al problema. Entonces, de nuevo, no es solo la cifra macroeconómica en sí que nos asusta. Lo que más nos preocupa es que hipotecamos de una u otra forma y de una manera muy cara las posibilidades de que este país en el 2030 o 2040 se vuelva una nación desarrollada. Ahora bien, el otro tema es que, y a veces parece un comentario gratuito, pero a veces uno dice, ¿realmente uno ocupa tantos economistas para entrarle a este problema? Porque al fin y al cabo, si uno se pone a hacer un balance de lo que ha pasado en los últimos 10 años, uno se da cuenta que en el fondo es
la falta de decisiones políticas, las que impiden, o lo que impide, que se avance con las reformas necesarias. O sea, tenemos cualquier cantidad de informes técnicos, tenemos cualquier cantidad de análisis, tenemos economistas notables en este país y también en el exterior que nos han dicho, señores, lo que hay que hacer es A, B, C, D, E. Al final, si es A, B, C, D, E, esa es la discusión, no si hay que entrarle al tema, ¿verdad? Eso está más que claro. Entonces es muy complicado porque uno no va a ignorar la realidad política del país. Si uno ve, por ejemplo, el acuerdo nacional que fue firmado el año pasado por toda la mayoría de fracciones en el Congreso, de las 50 y algo, ¿verdad?, de posibles acciones, hay casi un tercio tiene que ver de una u otra forma con política fiscal, sea con la parte de los impuestos o la parte del gasto. Y sin embargo, pese a que parecía que había una especie de consenso, se siguen postergando las decisiones y definitivamente los objetivos más importantes relacionados con el tema fiscal que están en ese acuerdo no se van a ratificar y no va a suceder de aquí a mayo, ¿verdad? Eso es una realidad política que no podemos ignorar y de nuevo yo insisto en que esa no es mi área de expertise, ¿verdad? Pero uno no va a ser ingenuo de obviar esa realidad tan particular. Ahora bien, nosotros tenemos muy claro que uno no puede abordar el problema solo desde un lado de la ecuación. Definitivamente el déficit fiscal y el problema de la deuda pública no se va a solucionar si no le entramos a la parte de recaudación tributaria y a la parte del gasto público y en particular de la eficiencia del gasto público, porque hay que recordar algo muy importante: las políticas públicas, ¿verdad?, requieren no solo una estructura de gasto alineado con un norte claro de desarrollo, sino también requieren de un montón de mecanismos institucionales para que las cosas se hagan bien, ¿verdad?, para que haya rendición de cuentas, para que haya monitoreo y evaluación, para que haya análisis de impacto sobre cómo afecta o no afecta el gasto público como un todo y en sus componentes el desarrollo del país, ¿verdad? Ese es un tema fundamental que a veces obviamos. Y de nuevo, la discusión sobre los impuestos es inevitable porque no tanto desde el punto de vista de la tasa, de que si tenemos que subirla o bajarla y después podemos hablar de eso con más detalle, sino que qué significa frente a la sociedad que el Estado, o sea, un Estado serio y respetuoso, le diga a la sociedad y rinda cuentas sobre cómo está utilizando sus impuestos para producir bienes y servicios públicos de calidad, ¿verdad? Ese también es un tema que tiene que ver con algo que a nosotros nos gusta señalar y es con la moral tributaria. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente pague impuestos? Puede ser que nos duela, pero es inevitable. O sea, hay que pagar impuestos, pero también hay que rendir cuentas. Y ahí es donde uno requiere un Estado que esté dispuesto a hacer las reformas necesarias para ahí sí crear las condiciones para que entonces el ciudadano, el empresario, el pensionado, etcétera, vea que con sus contribuciones realmente está recibiendo a cambio bienes y servicios públicos de calidad. Quiero ver en qué estamos de acuerdo. Si eliminamos en el cielo de los ministerios de Hacienda la evasión fiscal y la elusión fiscal, ¿estaríamos cerrando el déficit, doña Edna? No. ¿Doña Epsi? No, pero además, eso es un caso hipotético. Doña Epsi, tiene el micrófono. Doña Epsi dijo que no al inicio. Adelante. No, pero también creo que eso es hablar de una situación que es imposible de lograr. Entonces, cuando uno se va por esos caminos, también son caminos que son más atractivos electoralmente, pero inviables política y realmente. Entonces yo sí creo que hay que ser suficientemente sinceros con la ciudadanía. Es que quisiera botar algunos muros y algunos argumentos falaces. Es que alguna gente de la que está escribiendo en Facebook Live dice, con solo que cobren bien está resuelto. Me queda claro que no es cierto. No. Los 7, digo, me voy a meter como experto, los 7 estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, no sé, o sea, es absolutamente necesario y es una obligación de cualquier gobierno hacerlo. Claro, pero yo creo que es una obligación de cualquier gobierno hacerlo, es lo mínimo que puede hacer, pero no arregla el problema. Pero no arregla el problema porque sí importa la magnitud, si la magnitud del déficit. Si el problema fuera pequeño, lo resolveríamos con una solución también pequeña. Ok, entiendo, les pregunto, todos estamos de acuerdo en convertir impuesto de ventas en IVA, ¿verdad? Ajá. Sí. Ahí hay un punto que pareciera que hay un consenso general. ¿Estamos claros? Sí, ese es un consenso general. Con más o menos apuntes. Pero no solo de los equipos de presidenciales, sino, digo, pues ustedes todos van a tener una fracción, no sé de qué tamaño, pero todos van a tener una fracción legislativa. Tal vez entre todos los 6 se sumen 38 votos.
impuesto de ventas a impuesto al valor agregado, este es tema superado. Correcto. Si es 13 o es 15, entiendo que eso los tiene divididos. ¿Ustedes qué creen, doña Edna? Así es, nosotros creemos que la tasa no debe de aumentarse más allá del 13%. No es necesario ni debe de hacerse porque creemos que debe de complementarse con medidas de gasto. La propuesta que ha puesto el gobierno de la República es mantenerlo en el 13. No obstante, yo sí creo que paulatinamente tenemos que mirar el tamaño del Estado que queremos y cuánta es la plata para financiarlo. También es fácil decir que se quede todo igual para hacer más atractiva la propuesta. Nos hemos mantenido alrededor del 13 y el apunte más importante alrededor del tema es excluir salud, por supuesto, y educación, ¿verdad? Esta ha sido una posición puntual. Creo que en eso están de acuerdo, doña Edna, ustedes también están de acuerdo, ¿verdad? Con tasas bajas. Ok, no a cero, pero con tasas bajas, salud y educación. Sí, exacto, para dejar el rastro ahí siempre. Okay. Se ha planteado. Sobre todo porque eso permitiría poderle seguir la pista en el impuesto de renta a esos dos sectores. Ok, el PUSC lo dejaría en 13, salud y educación un poquito, 2% 2% para seguir la trazabilidad. El PAC también, doña Elsie, ¿entiende? Sí, en realidad una cosa simbólica. Lo que estamos pensando más bien es que no sea un impuesto que afecte los costos de salud ni educación, pero que sí nos permita efectivamente mirar el recorrido de los ingresos de quienes tienen plata. Don Roberto, ustedes en el republicano, en cero, o sea, ¿le quitarían el impuesto a salud y educación o le pondrían algo? No lo incluiríamos dentro de la reforma, simplemente. Creemos que hay otros mecanismos para la trazabilidad en materia de educación y salud. ¿Lo dejarían en cero? Forma parte del concepto de que hay que tecnologizar, modernizar, creativizar alrededor de la recaudación para evitar la evasión y la ilusión. Don César, ¿ustedes están con 13 o con 15? No, estamos con 13 y también estamos con la misma tónica que han señalado mis predecesores en cuanto a educación y salud. ¿En cero sobre o el tema, simbólico? No, en cero. Sin embargo, sobre el tema de la trazabilidad, eventualmente estaremos dispuestos a discutir alternativas, pero hoy en día estamos Así está en la misma línea. Así está en la propuesta. Don Edgar, ¿ustedes en Liberación Nacional 13 o 15? Perdón, de nuevo, creemos que depende del impacto que vaya a tener la aprobación de la expansión en la base y las tasas, y luego lo que se haga en el gasto. En principio, yo estaría satisfecho con un 13% en cuanto la expansión en la base del IVA sea amplia y se incluyan tasas aún en educación y salud preferenciales. No cero. 4%, no cero. Pero de nuevo, como dijo doña Epsi, hay que ver qué es lo que se va a hacer en el gasto y qué es lo que queremos. Es que ya casi le echó al gasto, lo que quería decir, ir apuntando como check, listo, check, listo. No, es que lo que digo yo es que la tasa del IVA puede que sea necesario elevarla si el acuerdo nacional es por un determinado monto de gasto que no se puede cubrir con los ingresos del IVA al 13 y que se haga con el impuesto sobre la renta. Claro. A mí me parece que la propuesta nuestra va hacia el resultado global del esfuerzo, que en 4 años debe dar un cierto monto. Y tenemos que jugar con los diferentes componentes. Por eso es muy difícil decir, no, yo me comprometo ahora que sea 13 por los 4 años. Pero digamos, el tema de que sea 13 ya le parece, digamos, estarían dispuestos a decir, si son 13, sí, es ganancia. Sí, claro. Sí. Para empezar, digamos para empezar, que, exactamente. Sí, para empezar a negociar después. Pero siempre y cuando el monto global del ajuste llegue al nivel que queremos o creemos que debe ser en los 4 años, ¿verdad? ¿Y ya hicieron ese cálculo? Sí, claro. ¿Y les da con 13? Da con 13. Depende de los otros factores. En los gastos. Randall, yo creo que hay algo que es muy importante y es no divorciarnos de la realidad política. Porque aquí podemos decir cosas que después no tienen ningún asidero en la capacidad política. Realmente, cuando se procura o se busca hacer reformas ambiciosas o muy complejas, lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido en las últimas 2 reformas tributarias. Entonces no podemos, y yo lo he dicho con esos términos y lo reitero, volvernos a tropezar por tercera vez en la misma piedra, porque precisamente por la desconfianza que hay
en la comunidad internacional y yo diría que también en algunos segmentos de la comunidad financiera nacional, precisamente tenemos que muy rápidamente llegar a algún acuerdo. Y entonces, por eso, la confianza la vamos a restituir si rápidamente llegamos a un acuerdo. Los dictámenes que emiten las calificadoras de riesgo del país han dicho constantemente que una de las cosas que los hace bajar la calificación es la incapacidad del país de tomar acuerdos políticos en este tema. Entonces, a mí me parece que antes de ambicionar muchas cosas, tenemos que ser realistas y decir cómo podemos rápidamente darle confianza a la comunidad internacional. Entonces también tenemos que tener realismo político. Nos surge hacer algo. Don Luis, Sí. ¿ustedes 13 o 15? 13%. 13. ¿Y Sí, educación señor. y salud? Una tasa preferencial. Ok. Solo que, perdón, don Randall, hay que recordar una cosa. Sí. Recordemos que si estamos pensando en salud, educación y otros servicios que son fundamentales para el desarrollo, también no tenemos que perder de vista que ya a través de las transferencias el Estado también genera mucho apoyo en esas áreas. Entonces, de nuevo, hay que buscar un balance. No solo decir que no queremos gravar esos servicios, porque sí, por supuesto que son fundamentales para el desarrollo, pero también tenemos que pensar en los dos lados de la ecuación y en cómo las transferencias hacia esos servicios fundamentales para el desarrollo pueden ser mejores, más efectivas y fortalecerse si pensamos en una reforma tributaria, ¿verdad?, que tenga como un objetivo aumentar la recaudación. No hay que olvidar esos dos ejes de la balanza, ¿no? Yo quisiera decir dos cosas. La primera, plantear que, en efecto, tenemos que mirar, nosotros incluso en primera instancia presentamos un proyecto de ley con un impuesto de valor agregado del 15, con una devolución a los 2 primeros deciles, con unos mecanismos absolutamente claros para esa devolución. Y evidentemente, por la realidad política, planteamos una nueva propuesta que mantiene en 13 el impuesto de valor agregado. Pero lo que pasa es que yo quisiera decir que no solamente es que la realidad política, como plantea Edna, hacia afuera y las señales hacia afuera, es que es contener hacia adentro una realidad que pareciera que cada vez es más insostenible. Es como una persona obesa que empieza dieta mañana, y cuando se da cuenta tiene 300 kilos encima y siempre es mañana que va a empezar. Entonces yo creo que el esfuerzo que se hizo de acuerdo nacional, yo quiero pensar que la gente que se sienta a esos niveles de diálogo lo están haciendo en serio, ¿verdad? Porque si no lo hacemos en serio, nunca vamos a tener el ambiente político para llegar a los acuerdos. Entonces me parece, y con esto termino, que evidentemente lo que procede es que en los primeros 6 meses, es que estas cosas solo se hacen cuando usted tiene la, digamos, validez política del voto. Las transformaciones en temas que duelen, usted no los puede hacer postergar a otro momento. Entonces, sí me parece que si hay acuerdo, el primer gran paso es decir, porque es que hay que esperar al 1 de mayo, digamos, si estamos de acuerdo, por ejemplo, en el impuesto sobre valor agregado. Pero el debate que hemos tenido en sede legislativa, ahora lo digo como diputada, ha sido, hasta que no se arregle lo del gasto, no vamos a entrar al tema de los ingresos. Y entonces, aquí nos ponemos de acuerdo, es verdad, pero cuando ya se tiene que concretar los acuerdos, entonces se condiciona una cosa sobre la otra y por lo tanto no llegamos a ningún acuerdo, poniendo en riesgo la propia estabilidad de nuestro país. Pero además, antes de dar la palabra a don Edgar, que me la pidió don Roberto, además es muy relativo decir hasta que no resolvamos lo del gasto, porque es que cuando uno dice, ok, si usted resuelve un 5%, si usted disminuye un 5% del gasto, está resuelto, pero es que ni siquiera hay un dato, o sea, es cuando se resuelva lo del gasto. Así es. Empleo público, te hacen una listica. Sí. Mi comentario va sobre lo que decía doña Edna, de que es preferible comenzar con algo pequeño porque los grandes paquetes han fracasado. A mí lo que me preocupa es que hay que comenzar con algo que la comunidad financiera internacional crea que puede resolver el problema. No solo que se pueda aprobar internamente. Claro que para aprobar internamente con solo el IVA al 13% se puede, ¿no? Conversaciones que hemos tenido y que he tenido recientemente con organismos internacionales y con agencias calificadoras de crédito, quisieran ver algo mucho más serio,
que simplemente la aprobación de un IVA al 13% con una expansión en la base, con un montón de excepciones a educación y salud. No, eso no nos va a dar el rendimiento. Y una promesa de que entrarle al gasto en 2 o 3 o 4 años puede contribuir. No, yo creo que vamos a tener que ser mucho más comprensivos, sin que eso se pueda presentar como un paquetazo, que es la palabra que se ha usado reiteradamente. No necesariamente es así. La gradualidad va a ser un elemento esencial de la solución. Pero desde el inicio tiene que saberse que vamos a estar comprometidos a resolver no solo el IVA, sino también el impuesto de renta. El impuesto de renta es absolutamente necesario retomarlo, remozarlo, hacerlo más progresivo y que contribuya mucho más a la recaudación y a la evasión y elusión tributarias. Y eso tiene que ir, además de que compense un poco la regresividad del impuesto sobre la venta, sobre las ventas o el impuesto al valor agregado. Pagamos todos. Todo eso tiene que ir amarrado para que haya credibilidad, obviamente con las medidas de gasto también. Don Roberto Suñol. Sí, yo quisiera señalar que sí, es importante lo que han logrado a nivel legislativo, en tanto dentro de la agenda que podría estarse pactando para un acuerdo nacional, tenga carácter prioritario como un asunto a resolver. Lo que pasa es que nosotros sí creemos que el acuerdo tiene que ser más amplio, porque hay que apuntar al gasto público. Si en esa mesa no se sientan los famosos grupos de presión que también cogobiernan en este país y que tenemos que tener claro que así funciona, es poco lo que podemos conseguir desde el escenario puramente político, sobre todo cuando estamos bajo la lupa los distintos movimientos políticos, porque se ha perdido credibilidad, no solamente en lo que significan, sino en sus propuestas. Entonces aquí, y nosotros lo hemos conversado con los sectores sociales que están en el territorio de oír, ¿verdad? Sindicatos, ONGs, grupos de presión, o sea, aquí cada quien tiene un interés específico, y el problema es que concitados todos en conjunto, se constituyen en la gran traba, que es lo que está captando claramente las entidades, lo que están captando claramente las entidades internacionales. Están percibiendo que este país tiene un cúmulo de intereses muy nucleados, muy claros, alrededor de temas muy particulares, y vamos a señalar los pensiones, sindicatos, convenciones colectivas, privilegios, y todo eso nos lleva a un escenario en donde hay imposibilidad de resolver, porque siempre hay una mecánica para torcer el brazo y para decirle al diputado, no, miren, no se meten en eso, ¿verdad? O para votar contrario a por un grupo de presión que se afinca en el propio grupo político de cuestión. Entonces, ojo con eso, porque aquí hay que pensar no solamente un acuerdo, sino un acuerdo, por decirlo de alguna manera, transfronterizo. Tiene que ir más allá de los partidos. Tenemos que entender que aquí hay que convencer a todo el mundo. Es mejor una Costa Rica con trabajo, caso sindical, que una Costa Rica en problemas graves económicamente y sin trabajo. Alberto, pero convencer a todo el mundo no es, o sea, es imposible convencer a todo el mundo. No, pero se puede perfectamente. Los intereses de alguien le va a tocar. Siempre. No, por supuesto que sí, pero hay que traer a las voces del liderato en esos escenarios para que conformen por lo menos parte de un consenso. Yo pienso y de un entendimiento. Que lo hicimos en un momento determinado. Yo pienso que los sectores en este país son más responsables de lo que nosotros mismos creemos. O sea, a veces nos cuesta mucho ponernos de acuerdo la clase política, pero cuando se sientan en la misma mesa hay una negociación transparente. Estoy segura que si entendemos de que lo que está de por medio es el futuro del país, el sectores gremiales, el sector empresarial, muchos, porque en cualquiera de los casos usted escucha que los grupos de presión están de acuerdo con que es necesario entrarle a una reforma. Así que yo no lo descartaría, y siempre he pensado que el camino para esta reforma pasa por un diálogo directo y franco de las fuerzas políticas con los grupos de presión. Usted claramente, bueno, doña Ana, usted claramente es más positiva que yo, doña Epsi. Don Luis me pidió la palabra y yo se la doy a usted. Don Luis Rivera del PIN. Lo complicado es, lo más complicado es que la urgencia, ¿verdad?, del problema lo obliga a uno a pensar que ciertamente el tema del diálogo, de la conversación, son fundamentales, pero hay que recordar que el consenso casi siempre es enemigo del liderazgo, ¿verdad? Y aquí lo que se requiere es un verdadero liderazgo, no protagonismo.
A los políticos lo que les gusta es el protagonismo. Estoy hablando de liderazgo y de tener la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Porque esto ya no se puede postergar más. Es particularmente preocupante la situación o cómo nos están comenzando a ver, como bien señala don Edgar, los inversionistas extranjeros. Es decir, cuando uno comienza a agotar la posibilidad de endeudamiento interno, es decir, de emisión de deuda pública interna, y a la vez se da cuenta que la posibilidad y el margen externo comienza a estrecharse, entonces ya la situación definitivamente se torna todavía más preocupante. Y en efecto, ya hay varios tenedores de bonos de deuda internacional de este país que están muy preocupados, no por si van a invertir más o menos, no, ya ni siquiera eso, sino por si sus inversiones actuales van a ser o no honradas. Entonces, cuando uno llega a esos niveles, ya la cosa se vuelve todavía más crítica. Yo insisto en que uno, al final, tiene que tener muy claro cuál es el norte que quiere para el país en la próxima década. Queremos un país que crezca más, ¿verdad? Definitivamente deberíamos estar todos de acuerdo en eso, pero para crecer más, este país ocupa ser más productivo, y más productivo a todo nivel, el sector privado por supuesto, pero también el aparato estatal. Y esa es la gran cruz que macroeconómicamente viene este país cargando hace décadas. No crecemos con base en el crecimiento de la productividad, y específicamente de la productividad total de los factores. Y la manera en que utilizamos el empleo, el capital, la tierra, etcétera, para producir, no nos da los rendimientos que requerimos para poder crecer de una manera sostenida. Entonces, cuando hablamos de política fiscal o de una reforma tributaria, también tenemos que tomar esa decisión. ¿Queremos crecer más o queremos redistribuir la riqueza? Se pueden ambas cosas. Yo no puedo redistribuir riqueza si no creo más riqueza. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el norte de desarrollo? Hay reformas recientes en varios países que le apuntan al tema del crecimiento. Bueno, hay otras reformas que le apuntaron, particularmente en el Cono Sur, a la redistribución. Ahí vemos los resultados y podemos entrar en esa discusión, pero el tema de fondo es, este país no puede crecer más si no hace algo con relación a la estructura impositiva y al gasto público. Esa es la realidad y hacia ahí deberíamos enfocarnos, ¿no? Doña Edna. La solución de este grave problema fiscal que tenemos no puede ser, el diseño de la solución no puede ser ajena a las causas. Entonces, no quisiera extenderme mucho en las causas como un diagnóstico, sino como un preámbulo a las soluciones que deben de hacerse. Hay causas que son de carácter mucho más estructural y voy a poner un ejemplo, y es las leyes que se han creado durante 4 décadas para crear obligaciones de gasto al gobierno sin su respectivo financiamiento. Esa ha sido una práctica que se ha proliferado y que varias legislaturas han ido creando. Y ahí tenemos una de las causas estructurales, no es la única. También tenemos causas, digamos, menos estructurales, que es el incremento tan alto que se dio en el 2009 en el gasto, que no son intereses. Y aquí hay una enorme diferencia con el problema que teníamos del déficit en el 2002, cuando EPSI estaba en la Asamblea, y el problema que tenemos hoy. En la composición del déficit es muy diferente el problema. Por eso creo que hay que hablar de las causas. En el 2002, cuando se planteó una reforma fiscal, ahí el problema que teníamos era que el pago de intereses era una proporción muy alta de los gastos. Y más bien en ese momento se hablaba de que teníamos que no solamente reducir el déficit, sino sobre todo incrementar, se hablaba de que había que incrementar la estructura, la recaudación para poder financiar incluso necesidades insatisfechas. Pero ahora el problema en realidad no ha sido, hasta último año, el pago de intereses, sino básicamente los gastos que no son intereses, salarios y transferencias, ni siquiera inversión. Entonces eso cambia la naturaleza del problema. Lo que se llaman los disparadores del gasto. Los disparadores del gasto. Y es que no existieran. Si el sistema de empleo público era el mismo en el 2002, el problema de los gastos sin destino específico eran los mismos, pero el problema hoy ha cambiado también. Se ha agregado un problema que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, Randall, y por eso yo quisiera plantear que por eso las soluciones tienen que abordar, aparte de los temas que hablamos de recaudación, tienen que abordar
los disparadores del gasto para resolverlos o atenuarlos a nivel estructural, pero también algo que ha sido promovido de una manera, la verdad, con mucha convicción desde el Partido de Unidad, y es la regla fiscal para poner un límite al déficit. ¿Por qué razón? Porque es una manera de plantear que al cabo de unos años que logremos el ajuste fiscal, no vamos a estar otra vez en esta misma situación, porque si usted le da al gobierno impuestos hoy y no pone un coto, se los gastan mañana. Se los gastan y dentro de un año estamos en las mismas. Entonces, por eso es que tenemos que poner un límite que es como un marco de referencia para la forma en que debe actuar el gobierno. Y además se dictaminó la regla fiscal en diciembre, que tiene que tiene dos cosas muy importantes. Uno, fija una ruta gradual, porque dice que el déficit debe llegar en 5 años a 0, excluyendo inversión pública. Muy interesante, porque este país no puede frenar la inversión pública, que es lo que más necesita. Entonces fija una ruta, es una ruta gradual de 5 años, donde no se sacrifica la inversión, y además pone un instrumento para poder actuar sobre las famosas obligaciones originadas en estas leyes que se crearon. Entonces, no es toda la solución, pero es un componente esencial de la solución. Nosotros desde el Partido Unidad lo hemos promovido. Dichosamente se recibió el apoyo de otros partidos en el dictamen de diciembre. Y hay que apuntar, y nosotros es una de las prioridades que tenemos, no es la única, porque sí creemos que hay que plantear una serie de acciones conjuntas, pero una de ellas es que aprobemos en primera legislatura esa reforma constitucional que nos dará una ruta, nos da instrumentos y nos ayuda a resguardar a la responsabilidad fiscal una vez que se hagan algunos ajustes. Hoy he entrevistado a dos analistas en comunicación política referente a las encuestas y me decían que, por ejemplo, noviembre estuvo marcada por el tema del cemento, claramente noviembre. Diciembre por una manifestación de don Juan Diego hablando sobre el acoso en el Poder Judicial. Enero por la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que estamos prácticamente expuestos a que la otra semana, el martes, pase lo que sea, que no tiene nada que ver con esto, y otra vez se vuelvan locas las encuestas y nos salga una reacción diferente. Es decir, es una reacción muy coyuntural, real, sobre los hechos, y los temas que deberían de verse en campaña política pues quedan de lado. Por eso hicimos este esfuerzo hoy. César del Restauración Nacional me pidió la palabra, después don Edgar, después doña Epsi. Ahí se van apuntando como en aquí no hay pizarra como en la asamblea, lo siento. Pero sí hay timbre. Sí hay timbre. Algo muy importante acá y que han señalado los participantes de este foro es que el problema fiscal en Costa Rica es mucho más complejo, o vamos a ver, no es tan financiero, tan técnico como político. Y yo coincido, y en general nosotros coincidimos con ello. El problema de la reforma fiscal en Costa Rica es un problema de gerencia política, más que un problema de gerencia financiera. Ese es el punto. Cuando uno ve la evolución de la discusión de la reforma fiscal y los golpes en las paredes que esta discusión se ha llevado a lo largo ya de un par de décadas por lo menos, se da cuenta que el problema de fondo viene por ahí. Y en ese sentido, nosotros creemos que los presidentes que han precedido esta campaña electoral realmente no se han puesto la chaqueta como deben en su condición de presidentes para promover la reforma fiscal. De alguna manera usted siente que el presidente como que se queda sobrecogido por temas que no son tan urgentes, ¿verdad? Que qué sé yo, que salir en la foto, que ir a inaugurar alguna cosa, que ir a alguna actividad. Y delegan al ministro de la presidencia, o peor aún, al viceministro de la presidencia, el tema de la reforma fiscal. Esto es muy importante y les voy a decir por qué. Si bien es cierto, ninguna política, ningún conjunto de políticas públicas es mejor que otro. Todas las políticas públicas son importantes. Ciertamente, en este momento, la política financiera del Estado, la política fiscal, es la que tiene que mandar en la gestión de los próximos 4 años. Porque, de nuevo, no se puede hacer chocolate sin cacao. Eso es una realidad. De tal manera que si el presidente de la República de veras no hace un esfuerzo, incluso por ir a la Asamblea Legislativa de manera recurrente y presionar
ante la opinión pública, a los diputados y a las fracciones parlamentarias, para que el asunto camine, va a costar que el asunto camine. De tal manera que en lo que a nosotros corresponde, creemos que es vital que el presidente asuma un papel protagónico como presidente de la República en promover e impulsar la discusión legislativa de la reforma fiscal. Perdóneme que haga una interrupción ahí. Por el orden. Sí, por el orden. Por el orden. Yo nada más apunto a lo que está señalando César. Bueno, en ese tenor el presidente es convertirse en un líder de la idea, en primer término. En segundo término, darle ejemplo. Y en tercer término, de verdad, establecer una iniciativa de promoción encabezada por sí mismo para persuadir a los sectores, que es parte de lo que en esta oportunidad los ciudadanos tenemos que decidir. Vamos a definir sobre la elección de un líder, un dirigente, un hombre que pueda efectivamente conducir al resto a tomar esas decisiones. Y el pueblo costarricense sabrá cuál es el mejor, claro que sí, el próximo 4 de febrero. Pero ese presidente tiene que tomar conciencia clara de que el ejercicio de un liderato en este ámbito es fundamental, porque el presidente de la República no puede salir en el mes de diciembre a decir que no hay plata para los salarios. Eso en un país como el nuestro, después de haber superado la crisis de los 80, de haber llegado a las mejoras de los 90 y de haber marcado un hito en el desarrollo centroamericano, por decir algo, no puede estar sucediendo, ¿verdad? Esa es la realidad. Y en eso hay que tomar conciencia. Y nosotros, involucrados en esto, tenemos que tomar la determinación de sumar a una tesis de esta naturaleza, porque si no nos vamos a seguir quedando en la justificación de la ingobernabilidad, que es el problema que tenemos. No, es que el país es ingobernable. No, es que el presidente no puede. Es que no se logra el consenso porque hay demasiados partidos. No. Nos sentamos a hablar, como estamos hablando en esta mesa, y yo estoy seguro que el presidente consigue acuerdos. Por supuesto, si encabeza él el diálogo, ¿verdad? Que es lo fundamental. Empezando por ahí. Don Edgar. Sí, hay 2 o 3 temas en respuesta a los comentarios que se han hecho. El primero, con respecto a lo que acaban de comentar Roberto y César. El problema fiscal es cierto, es un problema político, pero también es un problema técnico, muy técnico. Lo que pasa es que le hemos dedicado décadas al estudio, y Costa Rica y los organismos internacionales y todos los asesores que hemos tenido nos han ayudado a formular propuestas que han tenido muy pocos cambios durante las últimas 2 décadas. O sea, pero sí es altamente técnico y cuyas elementos pueden cambiar mucho la interpretación y la aceptación por parte de la gente. Pero sí, claro, este elemento político que es muy serio, y el elemento político tiene que ver con el liderazgo y el compromiso del Ejecutivo de acompañar las reformas hasta su final. No puede pensarse en trasladar la responsabilidad de la aprobación de leyes fiscales del Ejecutivo al Poder Legislativo. Es imposible. Esa responsabilidad la tiene que acompañar el Ejecutivo hasta sus últimas consecuencias, con la presencia de ministros, con la apropiación de las medidas que se están proponiendo hasta sus últimas consecuencias. Entonces, ese punto yo creo que es crítico. También vinculado con lo que dijo don Roberto, es el tema de la confianza que un poder ejecutivo puede darle a la comunidad financiera internacional, que es de los temas que a mí más me preocupan. Yo creo que lo que está pasando en Costa Rica es muy serio y se ha agravado por el mal manejo reciente. Desde el 2 de agosto... No, nada más, disculpe, permítame interrumpirle porque efectivamente, hablando de la confianza, Bloomberg, lo estábamos buscando en el corte comercial, lo encontramos ya, que es la plataforma de información financiera, dice que los bonos en dólares de Costa Rica tuvieron su mayor desplome en 8 meses. La pregunta inmediatamente después es, ¿y por qué? Según Bloomberg, es por los resultados de la encuesta que ubica a Fabricio Alvarado como favorito para las elecciones del próximo 4 de febrero. César, ahorita te doy audiencia, porque es respecto al partido, pero realmente, digamos, lo que dice Bloomberg es que como Fabricio va primero en las encuestas y tienen cierta desconfianza de su equipo de trabajo, entonces desploman los bonos en dólares de Costa Rica, don Edgar. Bueno, ese es el comentario que iba a hacer exactamente, porque esa noticia la recibí hoy muy temprano. Me preocupó muchísimo porque es
cuarta o quinta noticia, mala noticia en los últimos 2 o 3 años que hemos tenido sobre la confianza de la comunidad financiera internacional, sobre la economía, sobre la capacidad de la economía de Costa Rica de honrar sus compromisos internacionales. Y esto no es poca cosa, es muy, muy, muy serio. Fue lo que nos llevó a la crisis del 80-82. Entonces, la conformación y la razón que se da en este último anuncio de hoy, es sorprendente que lo hagan, pero como creo que conversábamos en el corte comercial, el tema político es crítico para las calificadoras de crédito. La habilidad política y el espacio político que tenga, y la conformación de los equipos técnicos de un candidato son críticos para la valoración que se haga del país y de su capacidad de pago. Y esto que pasó hoy, que es muy lamentable, independientemente si uno lo vea como justo o no, es la percepción de la comunidad financiera internacional, de que la posibilidad de que se elija a un candidato del cual la comunidad financiera internacional, y no es que no vienen a Costa Rica últimamente cada mes, cada 2 meses, se entrevistan con todos los equipos de todos los candidatos. Son acreedores nerviosos. Y, bueno, están ya entrando en pánico. Bueno, el hecho de que ellos consideren que el candidato que lidera la encuesta puede no tener la habilidad de conformar un equipo económico sólido que le permita una salida a Costa Rica de su situación financiera, y de nuevo, estoy solamente explicando la percepción de ellos, fue motivo para que se diera la mayor rebaja en el valor de la deuda soberana costarricense en 8 meses, ¿verdad? Que ya había venido bajando poco a poco, se estabilizó durante meses recientes, hubo una baja de 14 puntos básicos hoy, en las negociaciones de hoy. Eso es muy grave para Costa Rica, no solo porque afecta a los tenedores de bonos soberanos costarricenses, sino porque afecta la credibilidad y la disposición de los inversionistas internacionales para volver a financiar a Costa Rica. Ya estamos cayendo en un nivel de deuda incomparable. Tal vez en ese sentido yo quisiera decir 2 cosas. Bueno, primero, el micrófono. Quisiera decir 2 cosas en lo que está planteando don Edgar y lo que ha planteado César. Lo primero, decir que yo creo que ya es tiempo de que hagamos un análisis de lo que nos dicen las encuestas permanentemente. Ya, yo creo que no podemos seguir en esta locura de estar mirándonos permanentemente con la overnight encuesta, que es lo último que está planteando, entonces nos movemos para acá y nos movemos para allá. Hay algo que está pasando con la forma en que las personas están contestando a las encuestas. Hay algún tema que la Escuela de Estadística debería decirnos con relación a los muestreos y cómo los muestreos pueden estar impactándose. Hay algo que tendríamos que decir con relación a la volatilidad del voto, que no es solamente ahora, sino que ya viene un comportamiento que creo que es una manifestación de desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política, que se matricula un día con uno, que se matricula el otro día con el otro, ¿verdad? O sea, tendríamos que tomar, yo diría, con más responsabilidad esas fotografías absolutamente parciales de las encuestas para que no sean, y lo digo a lo interno y también lo digo a lo externo, ¿verdad? O sea, no es posible que nosotros estemos reaccionando de la manera en que se reaccionan las encuestas, porque hay una cantidad de población, hipótesis mía, que no dice que puede haber tomado el decisión de voto y no lo dice. B, está cambiando realmente permanentemente porque no tiene certeza de por quién está votando. C, dice una cosa diferente porque cree que la tendencia es X, Y o Z. Lo cierto es que no nos dan una foto de lo que va a pasar en las elecciones. Y yo creo que ya eso lo tenemos constatado. Entonces me parece que ahí tendríamos que tener bastante más cuidado porque ya vimos lo que hacen los medios de comunicación. Tendrían que estar cambiando los que invitan. Porque entonces si fue la de Sid Gallup, entonces dice una cosa, otra.
el otro está diciendo estoy en segundo lugar porque la encuesta que yo tengo es una encuesta que me coloca de esta manera. Y lo que sí es consistente es que hay un porcentaje de población que es bastante superior al 50%, que o dice que no va a votar o dice que no ha decidido por quién votar, que no es lo mismo que está indeciso. Eso es lo que sí podemos decir con certeza. Y la segunda certeza es que los decididos nunca están totalmente decididos, ¿verdad? Entonces yo nada más quisiera decir eso para decir varias cosas en términos del tema de la situación fiscal. Uno, sí es clarísimo que nosotros tenemos que dar unas señales a lo interno y hacia afuera sobre nuestras capacidades de entrar en un proceso, digamos, en una etapa final para llegar a algún acuerdo fiscal que sea creíble y que realmente en donde pongamos todos nuestros mejores esfuerzos. Dos, sí creo que en efecto un sistema presidencialista obliga a un diálogo absolutamente diferente que los diálogos del pasado con la propia sede legislativa, porque hay una diversidad de partidos políticos que en el pasado no existían. Tres, me parece que es clarísimo que para efectos de las confianzas, contrario a lo que ha planteado Edna, sí es necesario dar señales contundentes con respecto al gasto. Algunas son simbólicas, pero gasto y los ingresos no podemos centrarlos solamente en una parte, porque es claro que la gente entiende que el impuesto de valor agregado, y lo entendemos todos, es un impuesto mucho más regresivo que el impuesto sobre la renta, y entonces pones a los grupos de poder en un debate que no nos permite igual avanzar en materia del acuerdo. Vamos a ver, es que don Roberto me había pedido la palabra, pero ya hizo uso de ella. Don Luis del PIN. Este tema de la confianza es un tema fundamental, ¿verdad? No tenemos que, y hay que darle toda la atención debida. Este país a inicios del 2015 todavía contaba con algo de confianza de las agencias calificadoras, de la banca internacional, de los intermediarios financieros internacionales, ¿no? Ya a nivel del 2016, digamos que teníamos el beneficio de la duda de estas mismas agencias, de los inversionistas internacionales, etcétera. Ya a inicios del 2017 ya no teníamos el beneficio, lo que teníamos era solo dudas, y hoy en día lo que tenemos es una desconfianza total. Entonces no podemos obviar eso. Ha sido un proceso de 3 años, ¿verdad?, en donde la cosa se ha venido agravando, independientemente de los argumentos que da Bloomberg o no sobre la encuesta. El tema es que esto se veía venir, ¿no? Y entonces quizás quisiera retomar uno de los temas que se señaló hace un rato con relación a la seriedad política al más alto nivel con que esto se aborda o no se aborda, ¿verdad? Y a la necesidad de la toma de decisiones al más alto nivel político y de poner este tema en un nivel de prioridad realmente alto, ¿verdad? No solo de discusión y conversación, sino de realmente toma de decisiones. Y no sé si en algún momento vamos a hablar del tema del gasto, don Randall, porque ciertamente es una de las áreas que son particularmente, digamos, sensibles, ¿verdad?, a la discusión política. Nosotros, hay 2 de los reportes de la OCDE para el país que nos gustan en particular. Uno tiene que ver con la parte fiscal y el otro tiene que ver con uno del 2015 sobre el tema de la gobernanza pública o la gobernanza estatal, ¿no? En buen español, si el Estado funciona o no funciona, ¿verdad? Y qué se requiere para que funcione bien. Y cuando digo bien es como todos los ciudadanos merecemos que funcione, ¿verdad?, con bienes y servicios públicos de calidad. Y que de paso, nosotros sí nos tomamos en serio el tema del proceso de acceso a la OCDE. O sea, nosotros sí nos tomamos en serio los análisis que hace la OCDE, los reportes que hace la OCDE, y nosotros le vamos a dar todo el apoyo político al Ministerio de Comercio Exterior para continuar y consolidar el proceso de acceso a la OCDE, y lo decimos claramente. Nosotros sí queremos volvernos un país serio, y queremos que este país se vuelva un país serio, y para tal tenemos que consolidar el acceso a la OCDE. Pero hay un punto en particular de uno de estos informes que tiene que ver con el tema de las compras públicas. Dependiendo si uno toma en cuenta
los bienes de capital o no, pero digamos que más o menos andan por un 14 o 15% del Producto Interno Bruto. Es decir, todas las compras de bienes y servicios que hace el Estado como un todo, ¿verdad? Y nos hemos puesto a ver con un poquito de detalle que el margen de mejora que hay, ¿verdad?, en ese bulto gigantesco como porcentaje del PIB es significativo. Pero por supuesto, para poder avanzar con eso hay que tomar decisiones, ¿verdad? Y eso pasa, entre otras, por la automatización total de las compras del Estado, ¿verdad? Y cuando digo total, claro, gobierno central, todos, entes autónomas, empresas del Estado, banca estatal, ¿verdad? O sea, todo el Estado como tal, ¿verdad? Eso pasa también con la creación ya e implementación verdadera de mecanismos de control y monitoreo, ¿verdad? Por dos razones. Primero, para aumentar la eficiencia, y segundo, para evitar la corrupción, que esos son dos temas centrales en lo que tiene que ver las compras públicas. Entonces, esa es un área de mejora en donde hemos visto que si uno hace las cosas muy bien, podría apostarle a un recorte importante en términos de puntos porcentuales del gasto. ¿Okay? Otra de las áreas fundamentales que apuntan los informes con relación al manejo del Estado tiene que ver con los costos de la planilla estatal, ¿verdad? Y esto no es un tema ideológico, es un tema de productividad. Realmente este país dedica un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto al pago de la planilla del Estado, ¿verdad? Y entonces es fundamental asegurarnos que todo ese conocimiento y todas esas destrezas de los funcionarios públicos realmente están generando un retorno productivo al país debido a esa inversión significativa que se hace, ¿verdad?, en sus salarios. Y eso es un tema que hay que hablarlo directamente. Es decir, evadir ese tema es evadir uno de los componentes más altos, ¿verdad? Pero hay que hablarlo con quién, don Luis, porque es que, vamos a ver, los pluses superan hoy el gasto en remuneraciones del sector público, ¿verdad? Yo a esta altura me imagino, como experto en comunicación, un candidato que faltando 12 días para las elecciones diga que va a recortar el salario del sector público, digo, terminó de ser candidato por última vez en su vida ese día, porque es un tema que se siente al calor de la política electoral. Ya le doy la palabra, le quería dar a don César. Don César, porque, vamos a ver, en términos de comunicación, hay un dicho entre los comunicadores de que la percepción se vuelve realidad. Es decir, no importa lo que usted diga, lo que importa es cómo la gente interpretó lo que usted dijo. Y si mi traducción es correcta, lo que dice Bloomberg es que don Fabricio ha sido más vago, digamos, en sus planes de política económica y que es un elemento adicional de incertidumbre para el país. ¿Cómo toman ustedes esto? Bueno, creo que lo más importante que debemos entender acá es que el problema que está teniendo el país con las calificadoras de riesgo no es un problema que deviene de un proceso electoral, más aún, de los últimos 15 días. Hay que tener la claridad que este es un problema histórico. Ya don Edgar lo mencionaba, doña Edna también hizo mención de esto. El país tiene problemas financieros independientemente del evento de coyuntura que se está señalando en este momento. De tal suerte que no tapemos el sol con un dedo. El problema principal no es ese. Ahora bien, ¿qué sucede con esta reacción que ahora que estábamos aquí entre telones, varios empezaron a conversar del tema y taca? Es evidente que se trata de una reacción nerviosa, ya lo dijo don Roberto hace un rato. Evidentemente, uno de los candidatos no tradicionales puntea en encuestas, y por cierto, doña Epsi hizo un brillante análisis de las encuestas, y en efecto, esa es una tendencia, no significa que nuestro candidato va a ganar o que ya ganó las elecciones, ¿verdad? Es una tendencia y hay otras candidaturas que están más o menos peleando ahí en la cúspide y eso es un hecho. Entonces aquí yo creo que no debemos asustar con diablos de zacate. Por ahora es una reacción nerviosa natural, me parece a mí, del sistema financiero y de los organismos financieros, que por cierto también son organismos ideológicamente cargados. Total. ¿Qué hubiera pasado si... Digo, porque hablan de don Antonio, digamos, directamente, sí, claro, de la publicación. ¿Y qué hubiera pasado si don Edgardo fuera el que estuviera ahorita punteando en las encuestas? Se hubieran desplomado. Ok, entonces más allá, todo el tema del equipo, y ha sido una discusión básicamente en otro medio, en otro grupo de medios en los últimos 2-3 días. Vamos a ver, eso es un tema que evidentemente genera roncha, que puede generar reacciones nerviosas como en este caso, pero evidentemente el frío no está en las cobijas.
¿verdad? Es mucho más complejo que eso y me parece a mí que cualquier político de este país tiene la oportunidad o debería tener la oportunidad de presentarle al país un equipo en el momento procesal oportuno, como dicen los abogados, y determinar si ese equipo y que el pueblo y los mismos organismos internacionales y este tipo de organizaciones que hacen las valoraciones determinen efectivamente si esa presentación es razonable desde el punto de vista de una política pública que todos esperamos sea la mejor, cualquiera que sea el partido que conduzca el destino del país. Para ordenar un poco, quiero hablar de dos temas más con ustedes, uno es exoneraciones y otro es gasto, pero antes de hablar de esos dos temitas, exoneraciones y gasto, apenas unos temitas para cerrar el programa, quiero, ¿alguno se quería referir a lo que hizo César? Puede ser muy breve, don Edgar, para abordar los otros temas. Sí, porque yo discrepo con usted es uno de los que tiene la reacción nerviosa. No, es que no es una perdón, pero lo que quiero aclarar es que no es una reacción nerviosa, es evidencia empírica, real, números. O sea, no estamos hablando de posibles reacciones o interpretaciones internas de las encuestas. No. Hoy sucedió algo muy concreto que es verificable y cuantificable. No, eso no lo podemos tratar como un hecho sujeto a una respuesta a una reacción nerviosa. No importa cuál haya sido la reacción fue que ya hoy la deuda de Costa Rica hoy perdió 14 puntos básicos con respecto a ayer, y que es la peor en 8 meses. Es un hecho, o sea, uno lo puede ver como uno lo quiera ver, pero eso pasó, y la excusa y la razón que dan ellos es por el temor, porque estos organismos, estas agencias calificadoras de crédito y los organismos internacionales, lo que están esperando de Costa Rica hoy en día para calificarla o más bajo de lo que está ahora es saber cuáles son las posibilidades que el país tiene de enfrentar una crisis fiscal en una nueva administración. Y lo que están diciendo ellos es que con la encuesta, de nuevo, es lo que ellos dicen, no es lo que yo interpreto. Ellos dicen que con la encuesta esas posibilidades se reducen. Y eso hace que el mercado pierda valor y ya el dinero se perdió. O sea, no es que es... Y eso se va a trasladar internamente. Ese aumento en la tasa de interés que pasó en los mercados internacionales se traslada hoy mismo a Costa Rica. O sea, eso no son especulaciones, ya pasó algo factual. Es un costo en la caja. Ya hundido. Doña Edna me pidió la palabra. Bueno, déjeme hablar primero de las exoneraciones, está bien, porque es que yo recuerdo que cuando el Estado de la Nación vino en 2016, siempre se le hace una exposición a los medios de comunicación antes de que lancen el informe, y sacan el capítulo de las exoneraciones, y aquello era una telaraña increíble, digamos. Nadie tenía claro dónde empezaron, cuándo terminaban, a quién beneficiaban, cuánto le costaba al Estado. Y entonces resulta que esas exoneraciones, que yo tengo muy claro que algunas son necesarias, algunas son estratégicas, pero también tengo muy claro que ni todas son necesarias, ni todas son estratégicas. Así es. Alcanzan 5,7% del PIB. Es decir, le falta 0,3 para llegar al déficit fiscal. ¿Qué hacemos con las exoneraciones? ¿Podemos ponernos todos de acuerdo en hacer una revisión seria, de verdad? Porque yo se lo pregunté a todos los candidatos a diputados que pasaron por aquí. Todos decían que sí. Pero yo realmente me he vuelto un poco incrédulo y escéptico, gracias a doña Epsi, y no estoy seguro de que la revisión sea tan seria. Bueno, que le quité la palabra a doña Edna, perdón, doña Epsi. Hay diferentes tipos de exoneraciones. Yo creo que es importante no ponerlas todas en el mismo canasto para poder analizarlas, digamos, en forma correcta. Hay algunas que, como el caso de las exoneraciones para las empresas que tienen incentivos para producir y en exportar, esas lo que están es más bien ayudando a que se pueda competir con otros países en la atracción de inversión y es muy peligroso tocarlas y es muy peligroso cambiar las reglas del juego, sobre todo a inversionistas que en la mayoría de los casos vienen de fuera. Hay otras exoneraciones que son las de la canasta básica, que son las exoneraciones del impuesto de ventas actual para la canasta básica, que difícilmente se pueden eliminar porque estaríamos afectando a las familias de menores niveles de ingreso.
Dichas esas dos salvedades, sí hay una serie de exoneraciones, quizás todas pequeñas, pero que llegan a sumar mucho, y que sí tenemos la obligación, y nosotros lo hemos planteado así incluso en el programa de gobierno, de revisarlas y de ver si están cumpliendo su objetivo, y no solamente verlo en un momento del tiempo. Yo creo que hay que verlas siempre en el tiempo, a futuro. Las exoneraciones que pueden ser válidas en un momento del tiempo pueden que no lo sean en un momento futuro. Hay unas de Otilio Ulate. Claro. Claro, y nadie se ha sentado a evaluarlo, pero es que esa es una característica que tienen nuestras legislaciones, no solamente en exoneraciones, sino también incluso en gastos que se establecen. Y el caso que mencionaba antes, el de los famosos destinos específicos, que se ponen exoneraciones y gastos sin ningún plazo determinado. Entonces, ya no solamente es un tema de si cumplen un objetivo, sino si se justifican a lo largo del tiempo, porque lo que era una necesidad hoy puede que no lo sea mañana, y que las necesidades se hayan modificado, de manera que es indispensable no solamente revisarlas para ver cuáles han cumplido su objetivo y se justifican, sino inclusive procurar establecerles lo que se llama en las leyes de ocaso, el ocaso es eso, con un fin, con un plazo, que en determinados plazos se evalúe eso y se valore si de nuevo se justifica renovar esas exoneraciones. Bueno, yo quisiera decir, por eso es que cuando hablamos de la reforma fiscal estructural, y cuando hablamos del gasto, y cuando hablamos de los ingresos, porque esto tiene que ver con ingresos, ¿verdad? Es quien deja de pagar una parte de lo que le corresponde como un incentivo para lograr un objetivo. Esa es la lógica de las exoneraciones. Pero efectivamente nosotros, digamos el país, no todos nosotros hemos logrado tratar esquivar ese tipo de temas, porque efectivamente tocan unos intereses que tienen en general, que son grupos de poder, cuando no estamos hablando de las de la canasta básica, digamos, que son las que todo mundo podría estar de acuerdo, ¿verdad? Las otras tocan unos grupos de poder que muchas de las veces no se está en la disposición de tocar. Entonces, yo por eso sí pienso que es mejor el paquete completo. Es mejor cuando entramos a temas relacionados con exoneraciones, con ingresos, con gastos, porque si no, siempre se le pone la carga a una parte del pastel general relacionado con los ingresos, y la verdad es que cuando hablamos de impuesto de renta, y yo quiero decir, se está haciendo un esfuerzo importantísimo por captar una serie de impuestos que hasta hoy no se han capturado. Los profesionales liberales, por ejemplo, ya ha empezado un proceso sistemático para que tengan que pagar los impuestos que han dejado de pagar muchas veces por años. Pero tiene sentido tiene sentido de justicia tributaria, de justicia del financiamiento del ingreso, si no miramos las exoneraciones. Yo soy de las que piensa que efectivamente en el paquete general es verdad que podemos ir haciendo un checklist y una ruta crítica para lo que tenemos que tener al final, pero no podemos eludir algunos temas, porque ya sabemos, digamos, yo ya tengo clarito, si entramos solo al impuesto de valor agregado como primer paso, nos quedamos en ese primer paso. Es verdad que no hemos dado los pasos generales, pero si lo planteamos y lo reducimos aquí, primero que va a ser insuficiente, y segundo que además es el mecanismo más fácil para llegarle a una población que efectivamente es la más generalizada. Entonces, sí creo que usted tiene toda la razón. Hay no solamente que analizarlos pormenorizadamente, sino saber que de ahí, porque si nos ponemos una meta, igual como cuando uno se pone una meta y dice, pasamos del impuesto de ventas a valor agregado, logramos un 1.5% claro, del PIB, también deberíamos de plantearnos, obviamente con el mismo grado de responsabilidad, si revisamos cuál es la meta que tenemos cuando revisamos las exoneraciones, porque ahí definitivamente con solo el tiempo que tienen, ya veremos que hay una cantidad de recursos que podríamos tener como recursos del Estado. Sí, si con el 20% que eliminemos de las exoneraciones tenemos 1.3
del PIB. Don Edgar me pidió la palabra, don Roberto, don Luis y don César. A ver, hay que hacer una distinción primero muy clara entre lo que es evasión y elusión, son delitos o actos inmorales, como se les quiera llamar, y lo que son exoneraciones, que son esa decisiones. Palabra está muy de moda. Elusión y evasión son dos, es un tema muy distinto al de exoneraciones, que son decisiones gubernamentales para eximir del pago de impuestos a ciertos sectores o productos o servicios. Entonces, esas exoneraciones que sí suman alrededor de un 6% del PIB, un poco menos, se componen de tres grandes grupos. Un tercio, que es el 2% del PIB, se refiere a la canasta básica, que eso es un tema casi intocable. Sí. Se podrían sacar unos cuantos artículos, pero no deja nada. No. El segundo 2% se refiere a los servicios. Es el impuesto de ventas a los servicios. El primero también es ventas a la canasta básica, ventas a los servicios, que ese sí se puede recuperar en su gran mayoría adoptando el IVA. Okay. No da el 2% porque obviamente va a haber algunos tratamientos preferenciales. Y el tercer 2% son exoneraciones a impuestos de renta, que son 150 regímenes. Que ahí es donde vienen desde 1953, desde Matías Late hasta hoy en día, que se aprueba cada año. Pero esos 153 regímenes, hay uno, que es el que mencionó doña Edna, que es el único que cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, hicimos estudios sobre que el costo-beneficio de algunos de los más importantes de esos 150, para ver, y el único que dio positivo creo que fue el de las zonas francas, que es equivalente a 1.4 del PIB. Pero queda entonces casi 1 punto del PIB en exoneraciones de renta, que son más de 100, que entran cosas como salario escolar, aguinaldo, cooperativas, la iglesia, asociaciones solidaristas y todo lo que se puede uno imaginar. Autos de algunos diplomáticos, etcétera, que todas suman 001, 0005, y ahí es donde existe algún margen para actuar. No creo que mucho, porque yo una vez puse como ejemplo cuando dije que el salario escolar y el aguinaldo estaban dentro de esas exoneraciones. Bueno, me llamaron la atención en la Casa Presidencial por haberlos mencionado siquiera como la necesidad de revisarlas esas. Entonces tenemos eso, 2% canasta básica, 2% servicios, 2% en renta. Ahí el margen es muy pequeño, pero hay que hacerlo, aunque sea medio punto del PIB, hay que hacerlo. Don Roberto. Sí, don Randall, yo coincido o concuerdo con la apreciación de todos. Aquí hay un poquito en este tema de la exoneración o de las exoneraciones de la mecánica perversa del sistema. Es como cuando descubrimos que entre los pensionados de lujo teníamos al hijo de un prócer que había sido pensionado merecidamente y que en el camino decidió divorciarse para percibir los mismos 8 millones que percibía el papá. Pero esa pensión la percibió 21 años y vivía con la misma esposa de la que se había divorciado para esos propósitos. Aquí no solamente se trata de entrar al fondo del asunto en este tema de las exoneraciones, sino de además aparejarle un sistema de control efectivo y además un sistema de sanciones cuando se presentan situaciones de esta naturaleza. Por otra parte, hemos hablado de los disparadores y de la contención del gasto. No sé si debemos entrar ya a este tema, pero ahí tengo interés yo en hacer algunos apuntes. Sí, vea, yo lo que quería hacer era darle palabra de exoneraciones palabras sobre exoneraciones a don Luis y a don César para entrar en el último bloque en gasto. Perfecto. ¿Está bien? Para ir ordenadamente. Bueno, dejémoslo ahí, el punto es muy claro. Para nosotros hay que aparejar a la decisión esta que han hablado, que han comentado con claridad Edna, Epsi y Edgar, una resolución efectiva, también de carácter legislativo, también de carácter gubernamental, que trace una política en esta materia y la defina
con la contundencia que requiere, porque tenemos no solamente una anarquía, sino que tenemos exoneraciones que se salen del balde, de lo natural, de lo razonable, ¿verdad? Y sin control. Don Luis del PIN. Solo recordar que las exoneraciones son gasto tributario, ese es el término técnico, y se llama gasto tributario porque en efecto implica que el Estado simplemente renuncia a un ingreso muy particular. Yo creo que el tema de las exoneraciones tiene que ver con dos detalles. Primero, la perpetuidad, y lo segundo, la evaluación de impacto. Es decir, no puede haber exoneraciones que sea para siempre. O sea, la teoría económica y la evidencia empírica indican que eso no puede ni debe ser así por un montón de razones. Y lo otro tiene que ver con el tema de la evaluación de impacto. ¿Realmente estamos logrando los objetivos que nos planteamos con las exoneraciones o no? ¿Podríamos lograr esos mismos objetivos con otros instrumentos de política fiscal? Yo creo que hacia ahí es que debería avanzar la discusión. Don César. No hay mucho que decir después de escuchar a los representantes de los demás partidos. Don César, perdón, el micrófono. Sí. Dale. No hay mucho que decir después de escuchar a los representantes de los demás partidos que desmenuzaron gráficamente el tema. Me parece que don Edgar hizo el mejor análisis en el sentido de que nos dijo exactamente dónde es que está el frío, ¿verdad? Y pareciera que es obvio. IVA, canasta básica no se toca y el resto, analicemos. No hay nada, me parece que no hay para dónde más agarrar. Hablemos del gasto. Me quedan exactamente 10 minutos de programa. Hemos hablado 2 horas. Así es que, don Roberto, usted que lo interrumpí con el tema del gasto. Muchas gracias. Bueno, en esto el apunte va hacia lo que todos conocemos. No solamente se trata de racionalizarlo, sino de racionalizarlo sin perjuicio, porque podemos generar, y eso estamos claros todos, una parálisis en otras áreas del desarrollo del país, o no digamos del desarrollo, del consumo razonable que debe haber en materia de gasto para efectos de que podamos con él paliar en algunas áreas de la economía que se mantengan activas. O sea, no podemos entrar en un proceso recesivo. Cortamos radicalmente mañana, suspendemos el gasto social, acabamos con programas específicos, ¿verdad? No es razonable asumir una política de choque, y ahí es donde viene un problema de establecer los equilibrios con carácter prioritario. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a racionalizar ese gasto? ¿Cómo vamos a obtener que los disparadores de ese gasto en efecto no afecten al resto de la economía, estando en una situación de carácter endeble como la que de todas maneras ya tenemos? Ahí hay un punto que a nosotros nos preocupa, y nos preocupa por su vinculación directa con la situación social, que precisamente porque la económica se ha deteriorado, se va a profundizar, o se ha venido profundizando, en extremos de que aun cuando se haya combatido la pobreza y estemos en esa línea y todos concordemos, no hayamos obtenido resultados. Y tenemos desbalances en otras áreas que se manifiestan en la violencia en las calles, ¿verdad? En el narcomenudeo, en las narcofamilias, en los problemas de seguridad, en la integridad de esa familia que se ve afectada y perjudicada, de una parte como víctima, pero de otra como protagonista en un mal negocio, etcétera. Ahora yo apagué el micrófono. Gracias, don Roberto, por venir hoy. Doña Epsi. Mucho gusto. Bueno, yo quisiera plantear, digamos, algunos temas relacionados con el gasto, algunos que si bien son simbólicos, son necesarios, son los que generan autoridad para solicitarle impuestos a la gente y sacrificio a la gente. Hay una serie de gastos que nosotros consideramos que en tiempos de crisis son innecesarios y que podemos prescindir de ellos. O sea, realmente si nosotros reducimos a lo necesario temas, y por eso digo que son simbólicos, como viajes, como alimentos en algunas instituciones donde usted puede hacerlo, esos relacionados con recepciones y otros, ¿verdad? Publicidad innecesaria de las instituciones, y una serie de consultorías que no cambian, digamos, el rumbo de la institucionalidad, le da a la gente la certeza de que efectivamente nos estamos amarrando la faja.
y eso es fundamental cuando estamos en un periodo de reforma. Hay otro tipo de gastos que tienen que ver con la lógica de la reforma de empleo. Ahí hay un esfuerzo que ha ido caminando, y en ese sentido es necesario ir reduciendo todo aquello que va paulatinamente haciendo que el gasto en salarios sea un gasto exponencial. Pero también a mí me parece que hay que hacer una revisión importante sobre esos gastos, porque digamos lo que nos vamos enterando conforme va haciendo control político es que muchos de los gastos relacionados con salarios son gastos inflados que le permiten a las instituciones, sin los controles del caso, realizar contrataciones con mecanismos, en algunos casos ilegales, porque quiero decirlo así, como es el caso de la Corte, gemeleando puestos y qué sé yo, pero tienen un fondo muy grande para poder hacerlo. O sea, pueden ir creando fácilmente en un año 1000 plazas, eso es demasiadas plazas, con los salarios de la Corte, y resulta que es con los mismos recursos que le hemos aprobado el presupuesto. Han ideado unos mecanismos para hacer poco transparente el gasto, justamente porque la mayor parte del gasto es en salarios. Entonces logran ahí generar una ingeniería presupuestaria de manera que ocultan una serie de gastos y no necesariamente se está viendo en más y mejores servicios. Lo tercero tiene que ver con el tema de las compras públicas. Hay un sistema único de compras que realmente, cuando nosotros nos damos cuenta, y lo planteaba muy bien Luis, pero ya tenemos ya hay una decisión y un proceso en marcha relacionado con compras públicas, en donde todo mundo se va a tener que incorporar para hacer compras y licitaciones, aún aquellas que son compras directas, que en términos de la transparencia de las compras, nosotros ahí sí sentimos que va a haber un impacto muy importante. Cuando miramos que servicios y bienes muy parecidos cuestan muy diferente, depende de quién sea el que los contrata. Entonces ahí hay también relacionado un tema de compras públicas. Hay un cuarto tema que a mí me parece que también es muy importante, y es el tema de ponerles coto a los compromisos a futuro que tienen las instituciones. Yo tengo un proyecto de ley que espero que lo podamos votar, que es acabar con la irresponsabilidad financiera de los jerarcas. Los jerarcas, como no tienen que dar cuentas sobre los compromisos de futuro, pueden sentarse a realmente a aumentar el gasto, en algunos casos de manera irresponsable, y con un impacto muy grande, porque no hay un freno. Si ellos también deben de identificar en dónde están esos ingresos. Y finalmente hay un tema que me parece que tenemos que manejar, todo el endeudamiento del Estado y los créditos del Estado de una manera absolutamente diferente como se ha venido haciendo ahora. Ahora más o menos se pide un permiso para ir a negociar empréstitos y no hay una lógica del Estado para ese endeudamiento. A mí me parece que ahí hay un viceministerio o una responsabilidad en Hacienda que concentre eso y que esos endeudamientos sean a través de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y no de las ideas geniales que a veces tienen los jerarcas del Estado. En ese sentido, creo que con esas 5 propuestas de gasto podemos avanzar de manera sustantiva. Doña Elsie, muchas gracias por haber venido hoy. Doña Edna. 5 temas a los que quisiera referirme. El primero es el tema de la calidad del gasto. Y esto es indispensable discutirlo y ponerlo sobre la mesa, porque la rendición de cuentas, la evaluación de resultados es una condición indispensable para que no solamente los gobiernos cumplan con su responsabilidad de proveer los servicios en forma eficiente y eficaz, sino que además genera un mayor apoyo o un menor rechazo al tema de otras reformas, porque la gente no se siente que está pagando impuestos para botarlos a la basura. En segundo lugar, el tema de la inflexibilidad del gasto. Yo coincido en que hay inflexibilidad del gasto, pero creo que el tema se ha en algún grado sobredimensionado.
porque, y en esto sí creo que el Partido Unidad y la posición nuestra sí se diferencia de casi todo el resto o de varios de los partidos políticos que están proponiéndose para estas elecciones, y es que sí creemos que sí hay algún espacio para una mayor contención y responsabilidad, no para recortar el gasto, pero sí para contenerlo, y que eso daría un monto que al menos es de un punto del Producto Interno Bruto en 4 años. Claro, es un proceso gradual, pero no debemos descuidarnos, o no deben descuidarse detrás de la inflexibilidad del gasto para comprometerse a contener el gasto público. En tercer lugar, ya lo mencioné, creemos que la reforma constitucional es indispensable de la regla fiscal para poder tener un instrumento de ajuste a las obligaciones de gasto establecidas por ley. En cuarto lugar, el tema de los salarios. El tema de los salarios tiene muchas dimensiones. Una tiene que ver con la posibilidad de frenar el otorgamiento de nuevos incentivos, incluso de ciertas condiciones laborales que no se justifican. Puede ser que aquí en adelante nosotros hemos planteado ser muy estrictos con el otorgamiento de prohibición, de dedicación exclusiva, de compensación de vacaciones, de una serie de pluses en adelante. Ya solamente eso ayuda a contener, pero creo que uno de los temas más importantes, y tiene que ver con la concepción de la solución, tiene que ver con que el problema de los salarios, si bien es cierto, es un problema financiero de crecimiento muy alto de los mismos, también tiene una dimensión que se discute muy poco, y es el tema de la equidad de la estructura salarial. Hoy por hoy, y no voy a andar mucho en eso, hay enormes diferencias entre el salario de un mismo puesto de trabajo entre una institución y otra, o aún entre puestos de responsabilidad muy distinta dentro de una misma institución. Entonces el tema hay que discutirlo no solamente como un tema financiero, hay que discutirlo con temas, con dimensiones de equidad, y además eso lleva a pensar en temas de uniformidad de algunos de estos pluses. Finalmente, nada más para terminar, Randall, agradecerle el espacio, decirle que nosotros creemos que una propuesta de reforma fiscal debe ser liderada por el presidente de la República, que esperamos que sea don Rodolfo Pisa el que lleve adelante esta propuesta. Tiene que ser con el mayor compromiso a nivel político, y por eso creemos que debe ser así, debe ser liderada. Sin embargo, así como creemos que uno debe llevar con convicción y desde el Poder Ejecutivo una propuesta, también creemos que es indispensable llegar a acuerdos. Habrá que conversar con diferentes grupos para poder encontrar bases comunes de acuerdo, y sobre todo proteger a los costarricenses de que se afecte su situación económica y de que no vayamos a caer en una crisis. Gracias, doña Edna, por venir al programa de hoy. Don Luis Rivera del PIN. El tema del gasto público, del control del gasto público, pasa sin duda por entrarle al tema del déficit fiscal y de controlar hasta donde sea posible y reducir hasta donde sea posible esa brecha preocupante, ¿no? Pero también pasa sobre el modelo de desarrollo y el modelo de Estado que queremos, no solo para los próximos 4 años, sino para dentro de 10 y 20 años. Para nosotros eso es fundamental. Entonces, más allá del cálculo político o de los temas ideológicos, para nosotros está muy claro que los grandes componentes de ese gasto deben revisarse y deben controlarse, ¿verdad? Y aunque eso pueda parecer un poco incómodo para la discusión política, estamos muy claros que hay que entrarle. Y para eso vamos a apostarle a la conversación, al diálogo respetuoso, pero también, y en eso don Juan Diego Castro ha sido categórico, a la toma de decisiones, ¿verdad? Porque este país requiere medidas que se vienen postergando hace años o décadas, y no podemos perder 4 años más. Sería irresponsable, sería poco serio, sería una falta de respeto para con el país. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar decisiones. Gracias, don Luis, por haber venido hoy. Don Edgar Ayales, de Liberación Nacional. Gracias, Randall. Hay muchos factores que han influido en el comportamiento del gasto público en años recientes. Voy a mencionar 5 o 6 de ellos rápidamente y ahondar en uno que es quizás el que más me preocupa. Primero es lo que se mencionó ya al inicio de nuestra discusión, es la creación de gasto sin ingresos que los respalden, contraviniendo la Constitución y la Ley de Administración Financiera de la República.
eso está en proceso. Bueno, contribuiría a controlar eso, la aprobación de la regla fiscal, ¿verdad? Segundo tema importante, la falta de dirección del gobierno fuera del gobierno central. O sea, eso es un tema crítico. El gobierno puede controlar solo 1/3 del gasto público, ¿verdad? No obstante que en 1982 se creó una institución, la autoridad presupuestaria, que cubría a todo el sector público para emitir lineamientos de endeudamiento y salarios. Poco a poco se fueron saliendo instituciones, primero las universidades, luego la caja, y todas. Hoy en día existe solo el gobierno central dentro de la autoridad presupuestaria, lo cual parece ridículo porque para eso está el Ministerio de Hacienda. Entonces, la falta de poder de dirección del gobierno central sobre el resto del sector público nos crea la situación que tenemos de esos dos mundos que existen en cuanto a salarios, endeudamiento y otras medidas financieras. Tercer tema importante es la falta de rendición de cuentas, que está vinculado con el tema de calidad del gasto. Mientras no nos movamos a un presupuesto por programas, no va a haber la posibilidad de verificar la bondad de los programas de gasto. Y eso es un proceso que iniciamos durante el último presupuesto que me tocó preparar, pero que se suspendió durante esta administración. Cuarto tema, el tema de compras públicas que Luis levantó y doña Epsi ahondó un poco, pero es un tema que iniciamos y firmamos un decreto en diciembre del 2013 con doña Laura Chinchilla para implementarse a inicios de 2014 con un plan piloto. Y cuando se perdieron las elecciones, se suspendió el programa. Y era un sistema absolutamente digitalizado, basado en una plataforma totalmente digitalizada. 2 años y medio después, el segundo decreto de esta administración fue suspender ese sistema. 2 años y medio después, adoptaron uno que es una mezcla de lo que existe ahora en CompraRed y Merlink, pero una mezcla que hace muchísimas excepciones y además permite documentos en copia dura, escaneados. Creo que hay que volver a retomar el tema y darle absoluta transparencia a los procesos de compras públicas, sí, que representan una fuente importantísima, no solo para mejorar los trámites en el sector público, sino más importante para combatir la corrupción, que es la fuente más grande de corrupción en el sector público. El quinto y el sexto están vinculados, que son los famosos 2 disparadores del gasto: transferencias corrientes y salarios. Y eso, bueno, ya hemos hablado aquí, es importantísimo, y ayer lo comentamos brevemente, revisar las transferencias para adecuarlas a las posibilidades financieras del gobierno y a la necesidad de las instituciones. O sea, no es posible que las transferencias a las descentralizadas estén vinculadas al Producto Interno Bruto o a la recaudación del impuesto sobre la renta, necesiten o no necesiten los recursos de las instituciones. Eso hay que hacer un cambio serio, y esa lucha va a haber que darla desde el primer día. Y el último, y quizás más importante, es la inercia de los salarios públicos, ¿verdad? Que a mí me preocupa mucho porque, como yo he mencionado en varias oportunidades, en Costa Rica los salarios públicos están creciendo en los últimos años 4, 5, 6 puntos por encima de la inflación. O sea, no hay ningún país en el mundo que soporte el peso de un incremento en el salario real del tamaño que lo estamos haciendo. A tal punto que un estudio que hace ya 3 años hizo el PNUD, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre la equidad en Costa Rica y las causas que han deteriorado la equidad en Costa Rica en los últimos años, menciona como la causa más importante del deterioro en la equidad en Costa Rica el incremento de los salarios en el sector público. Ese elemento creo que es suficiente para empezar a dar una lucha contra ese factor, esa inercia, ¿verdad? Teniendo siempre enfrente, presente, de que no es todo el sector público, que no son todos los salarios del sector público los que están sobrevalorados, que hay sectores muy privilegiados que son los que están causando este fenómeno. No, Edgar, muchas gracias por venir. César Zúñiga, de Restauración Nacional. Nada más a la gente que nos está esperando, que está esperando oro y grana, incluyendo a don Miguel,
no se preocupe, vendrá el programa completo, 1 hora completa. Ya hablé con Norval Calvo que le devolverá el tiempo que nos pasamos, unos 2 minutos, 3, por favor, César. ¿Cómo no? Lo primero que quiero decir es que lo bueno de quedar de último es que con mentes tan brillantes como las que hoy han estado acá, uno realmente le queda poco que decir. Pero sí hay algo fundamental que quiero decir a propósito de este comentario. Costa Rica tiene gente brillante. En todos los partidos, en todas las agrupaciones y de todos los colores. Nuestro problema no es la capacidad humana. Nuestro problema es la capacidad para gerenciar, para liderar el cambio. Y en ese sentido, el tema de la reforma fiscal es principalmente un problema de gerencia política, vuelvo a insistir, un problema de liderar. Y el tema del gasto, de lo que ya se habló ampliamente, la gran pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué puede realmente hacer un gobierno durante 4 años en materia de gasto? Esa es la pregunta del siglo. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la estructura del gasto público en Costa Rica es terriblemente rígida. Entonces el margen de maniobra de los gobernantes es realmente limitado. Creo yo, y eso es lo que más o menos hemos tratado de plasmar en el plan de gobierno y en las discusiones que hemos tenido, que el tema fundamental con el gasto es dar algunas señales clave para avanzar concomitantemente en la reforma fiscal tributaria y agregaríamos estructural. Evidentemente el gasto superfluo, que aquí todos estamos de acuerdo, nadie va a decir que va a disparar el gasto superfluo, pero esos gastos superfluos que son relativamente montos menores, bueno, hay que darle la señal a la gente, hay que darle la señal a la Asamblea Legislativa de que esos gastos se van a controlar y se van a minimizar al máximo. Y otras cosas más que se pueden hacer, pero pensemos si puede haber alguna medida que por lo menos tienda a crear cambio estructural en el tiempo. Una muy importante que no se ha dicho acá y es la que quiero mencionar justamente por eso, es el esfuerzo, la responsabilidad y la valentía que tiene que tener el gobernante de turno, sea el partido que gane, para congelar el empleo público, para evitar que los nombramientos de los funcionarios públicos sigan creciendo, porque seamos claros, y aquí no caigamos otra vez en cuestiones de palabras. Evidentemente, si un médico muy importante se pensiona, hay que contratar otro igual, no podemos dejar ese hueco. De lo que estamos hablando es que hay mucho recurso humano que en los próximos años en el país se va a pensionar, se va a ir, Dios no quiera, algunos fallecerán, y es una oportunidad que los gobernantes de turno deberían de agarrar para congelar el empleo público y para salir de la administración diciendo, no deja a toda la gente colocada, porque también hay que decirlo, todos los gobiernos, incluyendo el actual, salen del gobierno dejando un montón de gente colocada y sacrifican la posibilidad de ir apegándose a la regla fiscal, de ir poniéndole tapones al crecimiento del gasto, que en materia de empleo público, como todos sabemos, representa más o menos 1/3 del gasto público. Dicho esto, creo que el país tiene un gran reto por delante. Salgo, y creo que los costarricenses que nos escuchan salen muy contentos, porque todos los partidos están más o menos de acuerdo con lo que hay que hacer. Y lo que falta, insisto, es el liderazgo político necesario para que esto efectivamente llegue a buen puerto. Muchísimas gracias por la invitación, Randall, y un saludo a todos los radioescuchas. César, muchas gracias por venir también, gracias a todos por su... Porque la realidad tiene muchos tonos, matices,